Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos con el documento 132, continuándolo. Hoy vamos a hacer el epígrafe número 4, el ministerio personal. El documento 132 se titula La estadía en Roma y fue pues todo lo que Jesús estuvo haciendo por ahí mientras acompañaba a Gonod y a Ganiz en su viaje por el Mediterráneo. Bueno, pues en Roma se dedicó a ir hablando con los líderes de las principales corrientes religiosas y espirituales para irles preparando para lo que iba a venir después a partir de su ministerio público. De hecho, bueno, pues el cristianismo llegó a Roma y triunfó en Roma y ahora vemos cómo, pues desde el siglo I, pues está instaurado allí. Y hizo más cosas que eso, hizo más cosas que hablar con los líderes de las corrientes religiosas. Hoy precisamente lo vamos a ver en este epígrafe, el ministerio personal. Por lo tanto, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario. Y dice así: 4. El ministerio personal. Jesús no dedicó la totalidad de su tiempo libre mientras estaba en Roma a la tarea de preparar a hombres y mujeres para que se convirtieran en futuros discípulos del reino venidero. Mucho de su tiempo lo dedicó a la adquisición de un conocimiento íntimo de todas las razas y tipos de seres humanos que vivían en esta, la ciudad más grande y más cosmopolita del mundo. En cada uno de esos numerosos contactos humanos, Jesús tenía un doble propósito. Deseaba conocer las reacciones de ellos a la vida que vivían en la carne y también tenía en mente decir o hacer algo que pudiera enriquecer la vida de ellos, que la hiciera más digna de ser vivida. Sus enseñanzas religiosas durante esas semanas no diferían de las que caracterizaron su vida posterior como maestro de los 12 y predicador de multitudes. Y claro, si Jesús estaba empezando a configurar en su mente su misión, la ejecución y el desarrollo de su misión, y tenía que ir elaborando un plan para ello, pues es normal que si se imaginaba que el Evangelio del Reino, que es como le llamaba él a la religión revelada que iba a precisamente pues difundir, iba a extenderse por todo el mundo conocido, qué mejor sitio que Roma, que era la ciudad más cosmopolita del mundo en aquel momento, para ver, al igual que ya hizo en Nazaret, trabajando en la carpintería al lado de ese camino en el que pasaban caravanas que iban comerciando entre Oriente y Occidente, al igual que hizo allí, que al paso de las caravanas iba conociendo a gente de todas las culturas, de todas las razas, pues qué mejor que aprovechar su estadía en Roma para hacer exactamente lo mismo. Y de paso, si podía, pues para ayudar un poco al que pudiese, al que pudiera y al que se dejase. Dice, la tesis de su mensaje era siempre la realidad del amor del Padre Celestial y la verdad de su misericordia. Estos hechos sumados a la buena nueva de que el hombre es un hijo de fe de este mismo, Dios de amor. Por supuesto, claro, nosotros estamos muy lejos de poder imaginar qué ocurría antes de la venida de Cristo en el mundo, pero en absoluto no había ningún concepto de un padre amoroso. Y esta fue una de las líneas maestras de la misión de Jesús en Urantia, el difundir el concepto de que hay un padre amoroso de cada uno de nosotros, no solo del pueblo elegido, y por lo tanto la fraternidad entre todos nosotros que establece esa paternidad universal. Y por eso la realidad del amor del Padre Celestial, la verdad de su misericordia, y que
todo hombre es hijo de fe, mm, con solo profesar la fe ya basta para ser consciente de que eres hijo de este mismo Dios de amor. Lógicamente, se corresponde con esa idea nueva de un Dios amoroso, no un Dios severo y justiciero. La técnica que Jesús acostumbraba a utilizar en sus relaciones sociales consistía en extraer las opiniones y sentimientos de los seres con quienes conversaba, haciéndoles preguntas. Usualmente la conversación era una técnica de coaching. Usualmente la conversación empezaba con Jesús haciendo las preguntas y terminaba con los interlocutores haciéndole preguntas a Jesús. Era igualmente hábil en la enseñanza, haciendo preguntas él o contestándolas. Como regla, a los que enseñaba más, menos decía, el predicar con el ejemplo. Los que más beneficios derivaron de su ministerio personal fueron mortales agobiados, ansiosos y deprimidos, que encontraban alivio en la oportunidad que se les ofrecía de desahogarse en su oído compasivo y comprensivo, pues él sabía escuchar y mucho más. Y claro, lo extraordinario de la acción de Jesús, tanto ya en Roma como en cualquier otro momento posterior, hasta su muerte, hasta su tránsito, viene dada porque ahora mismo, tú haces una encuesta sobre los estudiantes de espiritualidad y de 100, pues seguramente no alcance a uno los que hacen lo mismo. Se dedican a ir hablando con aquellos que ven agobiados y deprimidos, manteniendo con ellos una conversación consoladora, escuchando todas las penas que le puedan transmitir y dándole los mejores consejos para que puedan revertir esa situación emocional y de hecho en el futuro. Entonces, aquí se ve efectivamente pues lo extraordinario del paso de Jesús por Urantia y el ejemplo que deja no solo para sus contemporáneos, sino el relato de su historia para nosotros mismos. Y esto, como se dice ahora mismo, ahí lo dejo. Cuando estos seres humanos inadaptados le contaban a Jesús sus problemas, él siempre sabía ofrecer sugerencias prácticas e inmediatamente útiles para corregir los problemas auténticos, sin dejar por ello de pronunciar palabras de consuelo inmediato y de bienestar del momento. E invariablemente les hablaba a estos mortales afligidos sobre el amor de Dios y de varias y distintas maneras les transmitía el mensaje de que ellos eran los hijos de este Padre amante en el cielo. Y fijaos, a una humanidad que hasta ese momento no tenía por menos que sentirse huérfana completamente, porque en ninguna religión se planteaba que había un Padre amoroso. De hecho, muchos de estos humanos habían sido despojados de sus padres y sometidos a la esclavitud, y no habían tenido ni padre humano ni padre divino. Por lo tanto, el discurso de Jesús tenía una incidencia muy profunda en todos ellos. Era como agua en primavera. Así Jesús, durante su estadía en Roma, entró personalmente en contacto afectivo y edificante con unos 500 mortales del reino. De este modo obtuvo un conocimiento de las diferentes razas de la humanidad que jamás hubiera podido adquirir ni en Jerusalén, ni tampoco en Alejandría. Siempre consideró que esos 6 meses fueron de los períodos más ricos e informativos de su vida terrenal. Como era de esperarse, un hombre tan versátil y acometedor no podía actuar así durante 6 meses en la metrópolis del mundo
sin ser abordado por numerosas personas que deseaban obtener sus servicios en relación con algún negocio o, más a menudo, para un proyecto de enseñanza, reforma social o movimiento religioso. Recibió más de una docena de tales propuestas y él se valió de cada uno de estos como una oportunidad para impartir alguna enseñanza de ennoblecimiento espiritual, con palabras bien escogidas o mediante un servicio complaciente. Es decir, que Jesús, incluso cuando venía alguien a ofrecerle que dirigiese pues tal institución o fuese el mentor de tales personas o enseñase en tal templo, pues él, incluso en esos momentos, para declinar ese ofrecimiento, aprovechaba para hacer lo mismo que hacía con la gente afligida. En fin, no perdió oportunidad. Sostuvo una conversación sobre política y asuntos de Estado con un senador romano, y este único encuentro con Jesús tanto le impresionó a este legislador que pasó el resto de su vida tratando en vano de convencer a sus colegas de que cambiaran el curso de la política reinante a partir de la idea de un gobierno que mantenía y alimentaba al pueblo, a la de un pueblo que mantuviera al gobierno. Una inversión completa de la concepción de quién es el que sirve a quién. Jesús pasó una noche conversando con un rico amo de esclavos. Le habló del hombre como hijo de Dios, y al día siguiente este hombre, Claudio, otorgó la libertad a 117 esclavos. Tal era el poder de transmisión por Jesús de valores del espíritu. Tal era su poder. Cenó con un médico griego. Le recordó que sus pacientes tenían mente y alma, además de cuerpo, y de allí en adelante este médico capaz intentó un ministerio más amplio para con sus pacientes. Esto podía hablar Jesús también con muchos de los médicos de los sistemas oficialistas de hoy en día. En fin. Conversaba con toda suerte de personas, de todos los ambientes y profesiones. El único lugar que no visitó en Roma fueron los baños públicos. Rehusó acompañar a sus amigos a los baños debido a la promiscuidad sexual que allí prevalecía. A ver, no es que Jesús condenase el sexo, ni mucho menos. Es que no estaba para eso. Entonces estaba para lo que estaba. Si aprovechaba incluso las oportunidades de cuando le venían a ofrecer cosas para darle una visión espiritual y consoladora incluso a esas personas, pues no pintaba nada en un baño público allí 2 o 3 horas por la mañana, lógicamente. La pérdida de tiempo respecto del precioso tiempo que tenía Jesús en la tierra para realizar su misión. Caminando con un soldado romano junto al Tíber, le dijo: sé valiente de corazón, así como de brazo, atrévete a hacer justicia y ten la entereza de ser misericordioso. Obliga a tu naturaleza inferior a que obedezca a tu naturaleza superior del mismo modo que tú obedeces a tus superiores. Reverencia la bondad y exalta la verdad. Elige la belleza en lugar de la fealdad. Ama a tus semejantes y acércate a Dios con todo tu corazón, porque Dios es tu Padre en el cielo. Pues incluso de los extractos literales se ve claramente ese poder de transmisión de valores que tenía Jesús con 4 palabras que decía. Es que, por supuesto, de estas palabras se deriva que había una transmisión energética de fondo de todo lo que implicaba lo que Jesús estaba diciéndole verbalmente, que la otra persona no tenía por menos que integrarlo inmediatamente, siempre que lo decidiese, por supuesto. Al orador del foro le dijo: tu elocuencia es agradable, tu lógica es admirable, el sonido de tu voz es grato, pero tus enseñanzas no reflejan la verdad.
Si pudieras disfrutar la satisfacción inspiradora de conocer que Dios es tu Padre espiritual, tal vez podrías emplear tu capacidad de orador para liberar a tus semejantes del yugo de las tinieblas y de la esclavitud de la ignorancia. Fue este aquel Marcos que oyó a Pedro predicar en Roma y que luego fue su sucesor. Cuando crucificaron a Simón Pedro, este fue aquel que desafió a los perseguidores romanos y audazmente continuó predicando el nuevo evangelio. En fin, multitud de ejemplos de lo que hacía Jesús, además de trazar una clara tendencia ideológica y espiritual en los líderes religiosos de la época. Esto es el ministerio personal. Al encontrarse con un pobre que había sido falsamente acusado, Jesús fue con él ante el magistrado, y habiéndosele concedido permiso especial para hablar por él, formuló este excelente discurso durante el cual dijo: es la justicia la que hace una nación grande, y cuanto más grande una nación, más solícita será en asegurarse de que no sufra injusticias ni siquiera el más humilde de sus ciudadanos. Ay de la nación en la que solo los que poseen dinero e influencia cuentan con la seguridad de una justicia pronta ante sus tribunales. Es deber sagrado del magistrado absolver al inocente, así como lo es castigar al culpable. De la imparcialidad, equidad e integridad de sus tribunales depende la perdurabilidad de una nación. El gobierno civil se basa en la justicia, así como la verdadera religión se basa en la misericordia. Pues efectivamente, y además él sabía que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclaba gobierno y religión, simplemente hacía permear los valores espirituales más elevados en sus discursos sobre cómo debía ser la organización y gobierno de una nación. El juez volvió a abrir el caso y, después de examinar las pruebas, exoneró al prisionero. De todas las actividades de Jesús durante este periodo de ministerio personal, esta fue la que más se acercó a una aparición pública. Pues bien, aquí termina este epígrafe sobre el ministerio personal. Era más de relato que de comentario. Nada más que nos ha llevado 18 minutos. Digo nada más porque nuestras sesiones suelen ser bastante más largas, pero no vamos a continuar porque el siguiente epígrafe, Los consejos para un rico, es un epígrafe extraordinariamente interesante y práctico, y en el que merece la pena detenerse. Si hiciésemos este epígrafe a continuación, le echaríamos todavía una hora más a esta sesión, con lo cual nos iríamos. Prefiero dejar esta sesión en los 18-20 minutos y luego hacer una sesión específicamente dedicada a este epígrafe extraordinario, Los consejos para un rico. Aquí habla de la riqueza para todos, no solamente para los ricos, sino que nos da unas pautas prácticas interesantísimas de cómo desenvolvernos con la cuestión del dinero y la abundancia. Más bien la administración del dinero desde un punto de vista espiritual y elevado. Pues bien, esto lo dejaremos para la siguiente sesión, el epígrafe 5, los consejos para un rico. Esta siguiente sesión será en el momento en que tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.